Sindicato Mexicano de Electricistas. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Miren ustedes, a veces hay que lamentar cosas que surgen de la espontaneidad de la gente que hace presencia aquí cada miércoles. Y a veces esa espontaneidad se hace de manera un tanto discordante para comenzar que llegó tarde. Miércoles a temprana hora. Y hoy que llego tanto tarde, bueno, se hace así. Quiero decirles a ustedes que no vengo de jugar. Vengo de jugar. ¿Ustedes lo van a ver? ¡Ay, güey! Debemos de acordar para aliviar un poco la tensión. Hemos de acordar que en la 14ª que cobramos a finales de abril, a todos nosotros nos salió dinero de menos. El pago empezó el 28 de abril. Digo que le descontaron 500, 700, 1000, 3000. Y nos preguntábamos por qué. Entonces, asumiendo nuestra responsabilidad, llevamos un documento al SAE pidiendo que nos diera una explicación de por qué nos habían descontado, así lo manejamos nosotros, una cantidad de nuestra 14ª. Y hubo quienes dijeron que es un abuso del SAE y que no se hacía nada por buscar el asunto del motivo, la razón y la solución. Ellos nos respondieron que el descuento había sido virtud de la aplicación de la UMA. ¿Qué es la UMA? Es la unidad de medida y de actualización que se aprobó para sustituir al salario mínimo respecto de las infracciones, las multas, los recargos y todo lo que se tuviese que pagar. Esa UMA fue aprobada por contestación del SAE el 27 de enero del año pasado, del 2016. Pongamos atención para ver de qué cosas estamos hablando. En ese momento, 27 de enero del 2016, no había periodo ordinario de sesiones, tanto que el periodo ordinario de sesiones empieza el 1 de febrero de cada año. Y así aprobaron el oscurito. Y aprobado que fue, se publicó el 28 de enero del año pasado. Y a ese nacimiento de la UMA se le dio un valor, el mismo valor que en ese momento tenía el salario mínimo. Y nos dicen después, en esa misma contestación, que la UMA fue aprobada en enero y su ley, la ley reglamentaria de la UMA, fue aprobada el 30 de diciembre de 2016. Y en virtud de ello, en tanto que la UMA para este año, durante los primeros 10 días de enero, el INEGI tiene que darle el valor a la UMA,
le quitaron valor a la UMA respecto del salario mínimo. El salario mínimo está ahora en 80 pesos con 4 centavos y ahora la UMA vale 75 pesos con 49 centavos. Y dice el SAE, por tal motivo, les descuento, les estamos reteniendo su impuesto en aplicación de la UMA por enero, febrero y marzo. Y nos quedamos como que si no hubiera pasado nada, como si no nos hubieran quitado esa lana, pero nosotros, a esa contestación de SAE, nos pusimos a estudiar el caso, como es la obligación, y entonces nos agenciamos, por conducta de un compañero que nos lo pasó, el diario oficial de la Federación, publicado el 28 de enero del 2016, y aquí se relata de qué manera y de qué forma y en qué momento se va a aplicar la UMA. Y hoy mismo, porque habíamos estado buscando una reunión con el SAE para clarificar lo que les voy a mencionar, anoche nos hablaron por teléfono para decirnos que nos podían recibir hoy, a temprana hora. Fuimos ahí y les dijimos: no estamos de acuerdo con lo que nos retuvieron de impuestos de enero, febrero y marzo. ¿Por qué razón? Porque, aun cuando el valor de la UMA es menor, no tenía por qué retener al jubilado de los impuestos agregados al Sindicato Mexicano de Electricistas el impuesto sobre la UMA durante el mes de enero. Porque así lo dice el diario oficial de la Federación, y en la UMA entrará en vigencia su valor, el valor de la UMA entrará en vigencia para efecto de impuestos el día 1 de febrero de 2017. Se lo reclamamos ahí, nos trajeron a su contador, nos trajeron a un licenciado, y lo digo con el mayor de los respetos y sin afán de lucimiento de nada, porque aquí nos hemos enseñado a estudiar y a machetear sobre lo que desconocemos hasta aprenderlo. Y tuvieron que recular. Y les dije: no vamos a aceptarles que nos retengan el impuesto si no nos lo demuestran con números que tienen que aplicar la UMA, compañeras y compañeros. Y no es el beneficio para Carlos Magariño, en el caso del 2025 será para todas las jubiladas y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, y ahí estuve hoy y les estoy escuchando con todos para reclamar los derechos de nuestra. Esta es la explicación que se da por la tarde. Ahora bien, siguen cosas, compañeros, que van a ver. Tenemos un problema de los impuestos, que ya mencionó José de la Cruz, de cómo, por cuestión de ley y aplicación de reglamentos, nosotros nos habíamos acostumbrado a declarar, quienes declararon, declarábamos, y teníamos un saldo a favor regularmente. Pero a la modificación del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, y ante una página precargada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos brindaba optativamente la forma de declarar los ingresos anuales. Y aquí se hizo una discusión, dos discusiones, etc. Y esto nos obligó a decir que no se hiciera, que se hiciera parcialmente, o que se olvidara, etc. Y hubo discusiones aquí antes, difíciles. Pero, siendo la declaración del impuesto un trámite eminentemente individual, el compañero secretario general, viendo la situación, dijo: vamos a tener que
actuar conforme a nuestra responsabilidad. Y nos presentó a un despacho que preside Humberto Villalobos, contador público titulado Humberto Villalobos, a un licenciado en impuestos en fiscalía que se llama Ernesto Ayala. Y le planteamos ahí de manera muy clara el por qué, el cómo se nos explicara y se nos orientara respecto de las declaraciones fiscales. Y estos señores han sido muy explícitos, inclusive con un texto que nos entregaron, para buscar la forma de orientar, la forma de cómo declarar, y también para hacernos notar que efectivamente ya está en la ley del impuesto sobre la renta, que todos los causantes que tengamos ingresos anuales, sea de la condición que sea, ya sea jubilación, ya sea pensión, gastos por honorarios, etcétera, etcétera, se tiene que declarar una sola exhibición. El no hacerlo, dicen ellos, puede hacer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, nos requiera para buscar que se hagan declaraciones complementarias. Dice, sin embargo, porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, podemos diseñar estrategias de orientación para los compañeros que no hayan declarado. Dice, desafortunadamente para aquellos que ya declararon, va a ser muy difícil que en un momento dado puedan revalorar o recuperar lo que han declarado, porque ya consta en la información de la Contraloría de la Federación y de la Secretaría de Hacienda. Dice, pero hay otras alternativas para aquellos que declararon parcialmente o que no han declarado. Y dentro de esos, señalábamos nosotros que teníamos un esquema un tanto distinto a las jubilaciones de luz y fuerza. Y dice, mira, los esquemas que pueda haber, el esquema que pueda hacerse, tiene que ser sujeto de revisión para que, aunque sea el esquema de renta vitalicia, como es el caso, podamos tener ejemplos claros o particularidades claras que nos permitan a nuestro despacho discernir y poder hacer alguna propuesta o alguna estrategia para poder resolver. En esas estamos, compañeros, con los impuestos del despacho de Humberto Villalobos y de Ernesto Ayala. Y podemos decir, porque así lo comentamos, porque así lo solicitamos y porque así se lo hicimos saber al secretario general, para que vengan a dar aquí una plática de aspecto general de la declaración de impuestos, ¿no? Y que además, en un momento dado, si así se requiere, si así lo requerimos, pueda establecerse un contacto de una mesa de orientación para ver de qué, cómo y qué manera podemos hacer las declaraciones fiscales. No es solamente para los jubilados, estamos hablando de todos los que tenemos una pensión, ya sea por renta vitalicia, o una pensión contractual, compañeras y compañeros, o una pensión legal, como son los casos. Eso está planteado con estos compañeros, estos señores del despacho de Humberto Villalobos, y tenemos que decir que ahí se guarda un profundo respeto, y lo digo de manera seria y responsable, para los jubilados y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y para nuestro compañero secretario general de la Universidad. Ahora bien, señalaba José de la Cruz el aspecto de la energía eléctrica. Nosotros decimos, compañeros, dice José, hay resistencia a pagar el alumbrado público que se nos lleva en las facturas. Sí, claro, tiene que haber resistencia porque hasta en tanto no extinguieron a Luz y Fuerza, hasta en tanto que Luz y Fuerza pagaba los impuestos de consumo del alumbrado público. Y nos preguntaremos por qué. En el caso del alumbrado público, era un convenio, era un acuerdo entre la empresa y el sindicato, porque la valoración de la prestación de suministro de energía eléctrica, cláusula 95, tiene un valor que muchas veces, la gran mayoría, no se
consume en su totalidad. Por tanto, cuando realizamos el contrato colectivo de trabajo o cuando realizábamos el salario, se llegaban a esas discusiones de prestaciones y entonces se convencía a luz y fuerza que pudiera pagar el alumbrado público, por la argumentación que daba el sindicato. Pero ahora ya no es luz y fuerza, ya es un organismo liquidador. Y el organismo liquidador dice: no lo paga. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo nosotros, compañeras y compañeros? Aprovechando que nos hablaron para esta entrevista, le dijimos: el sindicato no está con los brazos cruzados. El sindicato ya tiene un estudio actuarial en dinero de cuánto es el costo de la prestación a partir del valor del kilowatt-hora en sus 3 niveles iniciales y a partir de la cantidad de jubilados que somos. Así es de que ustedes, como les hemos solicitado, tienen que resolver el asunto de esta prestación, porque hay casos en donde por no pagar hay corte de suministro, hay broncas entre usuarios y contratistas, hay despachos externos que nos presionan para que vayamos a pagar, hay lecturas estimadas, ojo, con la lectura estimada, hay a quienes ya los llevaron a la tarifa DAC, y hay una serie de acciones por parte del CFE. Se los mostramos esto hoy y le dijimos: el sindicato está preparado. Sabemos cuál es el valor de la prestación y sabemos también cuánto ustedes pagan. Así es de que tenemos que entrar a una negociación para ver el resultado del pago de la energía eléctrica a compañías y compañías. Y entonces, queriéndose salir por la suavecita y por la tangente, el encargado de la liquidación de luz y fuerza nos dijo: bueno, pues hay que buscar una empresa a la que podamos contratar, ¿no? Para poder hacer el pago de la energía. Y si la otra es: vamos a monetarizar, es decir, vamos a hacer el recurso económico para pagárselos a ustedes cada 14 o cada que tengan que pagar la luz. Dijimos: no, de momento no. ¿Por qué razón? Porque la prestación en especie es una prestación que no debemos dejar perder. Alguien pudiera pensar: bueno, que me dé mi gana y yo sabré si pago o no, si me aportan o no. Pues sí, pero el espíritu de los logros contractuales que hemos conseguido no es ese, es llevar a la prestación para convertirlo en un derecho, y este derecho sea inalienable y que nadie lo pueda pisar. De ese tamaño estuvimos hoy también con el SAE mostrando estos documentos para defender nuestros derechos, compañeras y compañeros. Sucede que tenemos el derecho de que cuando desafortunadamente fallece el jubilado o la jubilada, los beneficiarios deben de hacer sus gastos funerarios, ¿no? Y además reclamar el seguro sindical y el pago de su moquito. Y el SAE tomó la determinación de primero instrumentar una carta de instrucciones para que la factura por gastos funerarios ya no fuera de tipo físico, es decir, no, sino que fuera una factura electrónica. Y luego toma la decisión, comentándoselo a los beneficiarios, que sí efectivamente están cumpliendo con todos los requisitos menos uno, el de que estipulen en su solicitud una cuenta bancaria para que ahí se les deposite el pago de gastos funerarios. Viéndolo así tan suavecito, dicen: no, pues está bien, hay una protección para nosotros, sí, pero también tenemos que reconocer que hay casos de beneficiarios que dependían estrictamente del presupuesto del jubilado o la jubilada, ¿o no? Y que no tenían o no tienen manera
de hacer una cuenta bancaria. Entonces dijimos que sea a través de una cuenta bancaria, pero si el beneficiario decide que se le pague por un cheque de caja, tendrá que hacerlo. Al principio dijeron que sí, y después, cuando fueron los beneficiarios a entregar su documentación al SAE de Portales, les rebutaron su documentación. Hoy mismo hemos acordado que por protección debe ser por cuenta bancaria, pero si el beneficiario no tiene manera o decide que sus gastos funerarios se paguen por cheque, así se hará, compañeras y compañeros. Tenemos que guardarlos, porque un señor, quiero anunciarles a ustedes que ya corrieron a Rafael Pepina, que tanta lata nos dio. El que estaba nuevo dijo, bueno, eso es muy simple, hágase un escrito libre para que el beneficiario decida por dónde se le va a pagar. Y dijimos, no, los escritos libres no, porque eso es conocer la personalidad del Sindicato Mexicano de Electricistas en la defensa de los derechos de los jubilados y sus beneficiarios, ¿no? Porque así consta en el texto del contrato colectivo de trabajo. Ahí estuvimos también, compañeras y compañeros, y ya nomás nos van a entregar la minuta que resulte de la plática que tuvimos hoy, que resumo que en cuanto a los 33 casos que teníamos de revaloración del pago de seguro sindical por estado precario de salud, ya fueron pagados dos. Faltan los demás, pero hay una cuestión. Por un lado, el Seguro Social se muestra realmente a emitir otro resumen clínico, y por el otro lado, compañeros que han ido a actualizar su resumen clínico por estado precario de salud, lo único que han hecho es la actualización de la fecha. Y no se trata de eso. Se trata de la actualización de la fecha y se trata de la actualización de su estado precario de salud, que dé cabida a la aprobación del pago del 25%. Porque, como bien se dijo anteriormente en algún típico que entregaron por aquí, hay compañeros que ya fallecieron y nunca se les pagó su 25%. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos una entrevista pendiente con el Seguro Social, porque es el organismo que se opone a entregar un resumen clínico actualizado, porque argumenta, arguye, que ya se entregó un resumen clínico y con él está sacada la situación de la responsabilidad. Vamos a estar atentos a cuando se nos dé esa cita, que debe ser pronto, para resolver de tajo e integralmente el asunto del resumen clínico que ya se va. Ahora, no podemos cerrar nosotros, como miembros del SME, ya sea los compañeros en resistencia y los jubilados, los ojos a una realidad que acontece en el planeta. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso que vas a decir con lo que tenemos en las manos, o lo que estamos conquistando, lo que estamos recuperando? Es vergonzoso y vergonzante lo que está pasando con el gobierno de México. Ya Peña Nieto y Videgaray están convertidos en perritos falderos de Donald Trump, junto con Luis Armado, que es actualmente secretario general de la Organización de Estados Americanos, virtud de que el pueblo venezolano del país Venezuela tiene la primera reserva mundial del petróleo. La primera reserva mundial de petróleo, una vez muerto el comandante Chávez, ha instrumentado Estados Unidos una política de derecha muy cañona, muy profunda, para desestabilizar al gobierno de Maduro y además crear las condiciones para que arriba el gobierno de Venezuela alguien que convenga los intereses de Estados Unidos y de la imperio. Por eso, como se fue una asamblea en la Organización de las Naciones Unidas de Estados Americanos, para que firmase y se aprobase una señalización y penalización a Venezuela, porque allá no hay democracia, hay violentación de los derechos humanos,
¿Quién encabezó esa investigación? Fue Luis Videgaray. Afortunadamente fracasó, porque de 23 votos que debía conseguir en la Organización de Estados Americanos, no pudo conseguir más que 20. Y ahora, Nicolás Maduro, viendo la investida, decide convocar a votaciones para integrar una Asamblea Nacional Constituyente que venga a reformar la propia Constitución y que no dé pauta para que pueda venir una invasión y una desestabilización de su país. Y sucede que ahora, el domingo pasado, se lleva a cabo la votación en Venezuela y se va a votar el 43% del electorado general. Los medios de comunicación mexicanos dijeron que estuvieron vacías las urnas. Pero aquí lo grave, compañeros, es cómo el pueblo venezolano le da a Peña Nieto y a Videgaray una lección de coraje y dignidad. Y sigue eso. Ojo, mucho ojo. Hay un gran problema político en México en el que se presume que el PRI ya no va a estar en el poder para el año 20. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un trabajo apartidista, confiando en las candidaturas independientes, etcétera, etcétera. Y si en las elecciones del año que entra no gana el PRI, el vecino del norte puede instrumentar una política de desestabilización porque no conviene a sus intereses. Y aquí es donde tenemos que poner mucha atención. Nosotros, los mexicanos, y digo nosotros porque así ha sido históricamente, México con Suiza y con Costa Rica, en los años 60, 70, 80, etcétera, fueron referentes internacionales ante la Organización de las Naciones Unidas para rechazar y repudiar el intervencionismo, particularmente el militar, y para que se respetara la libre autodeterminación de los pueblos. Y hoy el pueblo venezolano ha resuelto su problema de democracia, porque llamar a elecciones quiere decir que hay democracia o no. Cuando se apegan a la Constitución hay democracia o no. Y entonces Nicolás Maduro dice, me pueden sancionar, me pueden poner las sanciones que quieran, pero yo me debo al pueblo la dignidad y la independencia del pueblo venezolano. Tiene que ver con nosotros, Apenas a unos meses de aprobada la reforma energética, también Petróleos Mexicanos está para el arrastre, ya no es nuestro en todo caso. Casualmente se acaba de descubrir un yacimiento petrolero en el Golfo de México cuantiosísimo de miles de millones de barriles en reserva. Ya no es nuestro. Estamos hablando de eso, porque estamos hablando de la soberanía, y dentro de esa soberanía estamos el pueblo, y el pueblo somos nosotros y tenemos que protegernos, compañeras y compañeros. Por eso digo que es una vergüenza, es vergonzante lo que está haciendo Enrique Peña Nieto, que Luis Videgaray, que era aprendiz diplomático, como ya lo dije. ¿Quieres administrar con tu dinero, güey? No, pues tienes que pagar con el dinero de los trabajadores, con el dinero del pueblo. Está aprendiendo diplomacia cuando la diplomacia se estudia, es academicidad lo que necesita la diplomacia. En eso se basa la diplomacia, estudiar la diplomacia nacional e internacional. Y este estulto, antes secretario de Hacienda, viene a tomar un curso de aprendizaje para poder ser diplomático. Claro, ya es amigo muy cercano de Peña Nieto, ¿no? Bueno, compañeros y compañeros, dentro de esa soberanía que estamos reclamando está lo que acabamos de hacer. Aunque les duela hasta el alma, les escueza la herida, aunque se les hayan puesto sal y limón en su herida, del plantón. A aquellos que todavía no digieren, que no es la única palabra del sabiondo el que prevalece en el sindicato, que no es la palabra de aquel que piensa que está en movimientos estudiantiles lo que prevalece en el sindicato, que es la voluntad
de 15.000 compañeros en resistencia y la voluntad de 10.000 o más jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese es el tema. Y por eso estuvimos en el plantón, que no fue un plantón de saludos, ni de ver si nos estamos mirando a la cara. Si hacemos un recuento del plantón, vamos a ver cuántas movilizaciones hicimos, a qué partes hicimos las movilizaciones. Visitar a Vicente Miranda Nava era porque fue subsecretario de Gobernación. Visitar reiteradamente a Pedro Joaquín Colbe en la Secretaría de Energía, porque es el secretario de Energía, jefe del sector. Visitar a Luis Videgaray en Avenida Juárez es porque en ese momento fue secretario de Hacienda. Y ese secretario de Hacienda que tiene atrás de la Economía Nacional fue el que firmó el esquema, de renta vitalicia. Y ahora el tipo, como es cercano al poder de Peña Nieto, le instruye a José Antonio Meade que no se resuelve el problema de la renta vitalicia. Y quiero decir algo más. ¿Ustedes creen que si no se resolvió el problema integral de renta vitalicia fue porque somos tontos o porque no fuimos lo suficientemente capaces de sacar los resultados? Ya le sacamos parcialmente el resultado, pero ¿por qué lo hicieron? Porque el gobierno está apostando a que de la renta vitalicia surja una disidencia que permita el nuevo golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y el gobierno juega su papel. Yo sé que no, Roberto, yo sé que ya no. Es una apuesta a desestabilizar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y no como ustedes, miren todos. Esto, no, vean las redes sociales, no, en las mentiras. Lo estamos queriendo aprovechar quienes están viendo así qué es lo que se completa y no se completa de la resolución. Y ya se manejan en las redes sociales. No lo van a lograr. Y no lo van a lograr porque renta vitalicia, los jubilados y la resistencia somos uno solo. Somos uno solo y estamos en defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Y le pese a quien le pese, porque nos acabamos de enterar hoy en la mañana, ante el SAE, que fueron a tocar la puerta a Reinaldo Delgadillo y Jorge Tante Sandoval para que se les atiendan los problemas de los jubilados. Iban a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, según ellos, y la respuesta fue: no tienen toma de nota, no los podemos atender, a solo que vengan a plantear su problema individual. Así de claras están las cosas, compañeras y compañeros. Por eso entonces decimos, gracias. Por eso entonces decimos, compañeras y compañeros, que en el recuerdo del plantón debo de advertir y reconocer como miembro de la elección del sindicato que fue importantísima la labor que efectuaron los compañeros en resistencia a 15.000. También fue muy importante la participación directa, me consta, de todos los compañeros de renta vitalicia que allí estuvieron presentes, todos los compañeros y compañeras, todos. En la mañana, en la tarde y en la noche, les digo porque nos dábamos las vueltas por el plantón y pasábamos a saludar a los compañeros de renta vitalicia y jubilados, y ahí estaban las compañías y compañeros. Y porque en las alianzas que hemos hecho en este movimiento de casi 8 años, no solamente la MUE, a la que hay que ovacionar, a la que hay que felicitar y hay que ser solidario con la MUE, porque sostuvo en mucho tiempo el ánimo del plantón, y porque estuvieron los telefonistas, y porque estuvieron los maestros, y porque estuvieron los de Trado, la Pascual y muchas organizaciones más, dando solidaridad directa al Sindicato Mexicano de Electricistas para exigir el cumplimiento de los acuerdos que no quería cumplir el gobierno federal. ¿No es así, compañeros y compañeras? Pues entonces aplaudámonos, reconozcámonos, podemos ser grandes con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahora, preguntémonos con toda calma, para no herir susceptibilidades. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿O por qué estamos aquí?
¿Por qué? Pues porque fuimos capaces, compañeras y compañeros, de quitarnos de encima, cuando menos momentáneamente, la amenaza de desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas, la amenaza de disolverlo. ¿Y saben por qué no pudieron ya disolverlo? Porque aunque sea con 540 y tantos trabajadores, compañeras y compañeros, hay un contrato colectivo de trabajo que le da vigencia al Sindicato Industrial de Jurisdicción Federal con su registro 760 como Sindicato Nacional de Industria, se dice del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. No estamos aquí como si nos hubieran regalado algo. Al ESME nunca nos han regalado nada. Todo lo que el ESME tuvo y tiene ha sido porque el ESME se rifaron, porque ha demostrado, porque ha peleado, porque se ha dignificado, porque ha actuado con gallardía, y el ESME vive porque nosotros vivimos. Y si nosotros vivimos, hay que decirles a aquellos aves de mal agüero que aquí no van a pasar. Aquí no van a pasar cuando alguien le dice, por ejemplo, oye, ya se pudrió la democracia. Pregunto yo, ¿de qué democracia se habla? Cuando se permitió en 1983 tener más de 3,000 separados. ¿De qué democracia se habla cuando fuimos apapachadores del contratismo? Si no está Cerro Gordo, Villa de las Torres, que son testigos claros. ¿De qué democracia se habla cuando en su momento la máxima autoridad en aquel tiempo abandonó su puesto por más de 15 días y en una asamblea general se autorizó estatutariamente a que el secretario del Interior, el secretario del Exterior y el secretario de Trabajo tomaran las riendas del sindicato? ¿Por qué no es así? Para poder establecer una crítica que valga la pena y que cause impacto y que nos reviva, hay que actuar en consecuencia con la historia. En la política también hay historia y en la política también hay memoria, ¿no? O que nada más es torpedear de así, para acá nada, no, compañeros. Puede acusarse de lo que se quiera acusar. Pero, aparte de la vigencia de un contrato colectivo de trabajo, díganme ustedes con este estado precario laboral, ¿dónde canijos vamos a encontrar un contrato de compraventa de energía en bloque por 25 años? A partir de 2 ciclos combinados que se establecen en la antigua JNUC. Y quiero decir, entonces, en ese sentido, compañeras y compañeros, que no estoy hablando porque me surja del corazón, está ya la resolución escrita y autorizada por la Comisión Reguladora de Energía para el permiso de la generación. Y como consecuencia de esa resolución, también ya está firmado el título del permiso de generación de la generadora Pemex. ¿No? ¿Qué queremos entonces? ¿O qué queremos desprestigiar? ¿Qué no es de reconocer, por ejemplo, nosotros como jubilados, que lo que sean partidos eléctricos de resistencia, se les puede pegar fábricas y talleres para explotar, dinamitar lo que es una exclusión de trabajo en la cooperativa no sin fuerza de centro? Eso es lo que tenemos que ver. No estar escribiendo panfletos o comunicados que no están haciendo nada, que son nuestros costos que cobran. Además, por cierto, quiero aclarar una cosa, porque parece que hay delito, y no es así. El contrato colectivo de trabajo con la generadora Pemex establece en la cláusula tercera de ese contrato colectivo de trabajo que los representantes sindicales, ¿no?, los representantes del patrón, deban ser trabajadores de generadora Pemex. Así lo establece el contrato. Así lo establece el contrato colectivo de trabajo. Pero hay quienes, desconociendo o perversamente, dicen lo siguiente: es que los miembros del
en Generadoras Félix se sacaron del esquema del organigrama de trabajadores y esos 25 pesos se dejaron vacantes para que otros 25 trabajadores se ocuparan, como lo hacíamos en los impuestos, no, hacíamos los movimientos de personal, eran representantes, los sacábamos en escalafón y metíamos en sustitución, en obra determinada, a los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, compañeras y compañeros, hay quienes manejan de manera manipulatoria el asunto de la dirección sindical. ¿De qué nos espantamos? No podemos espantar de nada. ¿Saben dónde se fraguó operativamente el golpe a Luz y Fuerza y a Desmén? No fue Verónica. Ahí se ejecutó todos los centros de trabajo, en donde se configuró el escenario de extinción de Luz y Fuerza y la disolución del Sindicato Mexicano de Electricistas fue en Juárez 90. Ahí, en Juárez 90. Y ahora cuando decimos que producto del plantón y de la lucha que hemos establecido permanentemente en 8 años, hemos tenido para propiedad del Sindicato Juárez 90, tenemos que sentirnos satisfechos de que ese inmueble ahora sea propiedad y patrimonio del Sindicato Mexicano de Electricidad y todos los trabajadores de resistencia, compañeros y compañeras. De ese tamaño estamos. Hablamos de la posta de Cuatro Caminos, hablamos de la posta de Vicente Guerrero, hablamos de Aragón, que por cierto, no hablamos de una parte del premio del taller de Aragón. Todo el taller de Aragón es propiedad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Todo. Bueno, ya se nombró aquí Xochitl. ¿Qué es Xochitl? Porque inclusive se plantea un evento con una pareja. Pues porque ahí, en la actualidad, ya se van a ir, ya están yendo, ojalá se hayan salido, estaba enquistado Comisión Federal de Electricidad para llevar a cabo todas sus propiedades y buenos manejos de las redes de distribución. Y darles ese premio a Xochitl, que además es histórico como fábrica de estructuras, es agenciarnos un premio y una fábrica de talleres y de estructuras que va a ser beneficioso para que puedan trabajar ahí sus compañeros en todo lo que se merece el asunto de la distribución, la generación, la producción y todos los insumos que se puedan producir. Entonces, estamos, compañeras y compañeros, ante un momento histórico. Tenemos que reconocer los jubilados que aquellos compañeros rifados, en principio fueron 16.599 conjuntamente con la renta vitalicia, nos enseñaron a los jubilados a recuperar la memoria, a decirnos, no, el esmero puede claudicar, el esmero se puede vencer, el esmero se puede arrodillar. Y esos 16.599 y sus familias han hecho historia dentro del movimiento obrero nacional. Y esos 16.599, los jubilados que somos leales, llamamos al sindicato y nuestras familias, conjuntamente con la dirección sindical, nos tienen aquí, en este recinto y todos los edificios que tengamos, porque hemos podido vencer al enemigo. Al enemigo que no solamente es el gobierno, es el sector empresarial y son aquellos que se vendieron. Aquellos que ahora dicen, bueno, pues lo que ha conquistado el esmero, lo que ha reconquistado, que sea beneficio para todos. Así lo ha dicho el tal Sánchez. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? No. Los beneficios tienen que ser para los que se rifaron. Con perdón de la palabra, para los que se partieron la madre. Así debe ser, compañeros y compañeros. Por eso nosotros estamos aquí. La mayoría, según decir todos, somos gente con experiencia, ¿no? En el trabajo, en la vida misma, en la política, en el deporte. ¿Cuántos movimientos de tipo político hemos visto fracasar? ¿Cuántos?
Los médicos en 1965, los ferrocarrileros con Tama y Vallejo, ¿no? Ruta 100, ¿no? Los maestros, los mineros, Mexicana y Aviación. Han fracasado. ¿Por qué? Pues porque sus líderes, unos penales y otros tarugos y otros aferrados, no supieron conducir los movimientos, ¿no? Y podemos hacer una historia aquí. No supieron. Y hoy estamos aquí porque, aparte del uniforme de 16.599, los jubilados, pensionados, etc., hay un secretario general y un comité central. Ustedes díganme, ¿a qué se expone un secretario general de Ruta 100, de mineros, de ferrocarrileros? ¿A qué se expone cuando está frente a los enemigos y el gobierno? ¿A que le ofrezcan lana? Muchas. ¿A que le ofrezcan prebendas? Muchas. Y a que si no, la amenaza. A ellos o sus familiares, ¿no es cierto? Así se acostumbra en México. Y no estoy descubriendo el libro negro, ni el agua tibia. Estoy narrando brevemente lo que pasa en el país cuando hay movimientos sociales. Y entonces, si tenemos un sindicato de pie, firme, fuerte, combativo, gallardo, tiene que ser que tenemos gran colaboración, gran participación de la resistencia, de los jubilados, del comité central y particularmente de un tipo, un individuo que a pesar de los pesares se ha sabido rifar de manera vertical ante nosotros y ante el gobierno para mantener con vida a este gloriosísimo sindicato mexicano de electricistas. Radio SME, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.